Amigos televidentes, estamos de vuelta a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con abogado, economista, contador Roberto Sánchez. Roberto, decíamos, muchos economistas dicen, bueno, no importa que los gobiernos se endeuden, lo que se debe mantener es el crecimiento o el desarrollo económico y hacen comparaciones con economía, como le comentaba en el bloque anterior, como Estados Unidos, Japón, Italia, que en los dos últimos tiene deuda por encima de su PIB y son economías prácticamente sólidas. ¿Qué opinión le merece esa comparación con lo que es la realidad dominicana? Bueno, hay un concepto en economía que se llama estabilidad económica. Por eso los monetaristas dicen que la cantidad de dinero es que te produce la inflación. Ellos no son tontos. Y realmente tiene una... Los gobiernos actuales se manejan con teoría económica mixta. Cogen lo bueno de una y de una bueno de corriente, lo otro. bueno de la otra corriente. Correcto. En el caso del presidente, del gobierno dominicano, yo creo que más que, porque acuérdense que el financiamiento con déficit estimula el PIB. Claro. Entonces, hay un porcentaje de ese PIB que es ficticio, porque a usted inyectarle recursos de deuda, recursos no gratuitos. No es un crecimiento real. No es un crecimiento real. Bueno, pero yo no creo que esa sea la situación de estímulo al PIB, de que el presidente, que el gobierno, perdón, se arriesgue a endeudar el país simplemente para mostrar un crecimiento de PIB. Yo lo que creo que realmente hay lo que se llama en el gasto, un gasto vegetativo. Y le voy a poner un ejemplo. Aunque hay cosas que él puede controlarlo, porque no hay duda de que la nómina pública se ha incrementado un 40% en este gobierno, de muchos empleos que son improductivos. Muchas pensiones Muchas también, que se ha pensiones. otorgado el Sí. gobierno, inclusive a personas que no han trabajado en la administración pública. Exactamente, pero hay una situación también, porque es lo que se llama el gasto, la rigidez del gasto, que hablan los economistas. ¿Y qué significa eso? Bueno, que hay factores que van a crecer vegetativamente. Por ejemplo, el déficit de las EDE. Usted se va a encontrar que todos los años crece. va a crecer, sí. Entonces, ¿cómo tú le dices a las EDE? Mira, porque también las EDE necesitan toda una revolución para atacar las pérdidas técnicas. ¿Y qué opinas, Roberto, de la propuesta de Andy de que esas deudas que tiene el gobierno, la mayoría, principalmente la deuda del sector eléctrico, se le venda a lo que serían los administradores de fondos de pensiones y que entonces los usuarios de esos fondos de pensiones pasen a ser, si se quiere, socios de esas, EDES? Bueno, lo que pasa con las EDE, y yo trabajé en ese sector muchos años, tiene un problema de origen. ¿Y qué significa? Hay un concepto en economía que se llama integración vertical. Ese negocio fue integrado, verticalmente no fue bien integrado. ¿Por qué? Cuando se vendieron al sector... Cuando se adquirieron. Cuando se adquirieron. Sí, cuando se adquirieron por el Estado, usted sabe que antes eran públicas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que se hizo un DAO Sanso y se dividió el negocio. Se dejó una parte para los generadores, otra parte se le dejó al gobierno, la distribuidora. La parte más... Sí, porque el generador te pone la energía no tiene nada que ver con pérdida técnica. Y tú tienes que pagarle. Tú tienes que pagarle. Lo que se pierde en la técnica no tiene que ver con eso. Inclusive hay unos contratos que le pagan al generador, incluyendo cuando están sin producir energía. Todo eso, yo creo que ese contrato ya no existe, pero eso ocurrió ya. Entonces, eso fue un negocio mal gestionado. Eso le pone una presión al gobierno increíble, porque el fondo dice, el fondo, porque la economía tiene una parte que es diplomática. Sí. El fondo viene y dice aquí, bueno, mira, los agentes económicos están muy bien, la economía es admirable, pero entonces dice a ti, pero yo sugiero que vamos a atacar el déficit, que es una herramienta monetarista. Okay. O sea, ¿quién sabe de déficit? Entonces tú dices, pero yo soy el gobierno. Si yo cojo ese déficit fiscal, que ahora mismo este año va a ser 95,000 millones de déficit de la sede, se la transfiero al público,
al mes yo no tengo gobierno. Sí, porque la gente se te va a tirar para la calle. Entonces, eso es lo que se llama los objetivos de la economía versus los objetivos políticos. El presidente tiene, como buen padre de familia, que proteger a sus subordinados, que al final nosotros somos los que pagamos las cuentas. Es correcto. No es el presidente, ni es el gobierno, somos No, que nosotros. inclusive, Roberto, estuve conversando con un amigo que es profesor de allá de la UAS, ya retirado, Víctor Nau, y estuvimos hablando porque él trabajó en la última etapa del Banco de los Trabajadores y él decía que era un concepto bastante interesante que le permitía a los trabajadores tener su propio banco. Entonces él decía que lo que llevó realmente a la quiebra del Banco de los Trabajadores fue todas las deudas que tenían las instituciones públicas que no pagaban. Y eso creó entonces la inestabilidad que al traste acabó con el banco. Pudiera darse una situación similar. Bueno, como van las cosas, mire, profesor, si el gobierno, si el presidente, él tiene sentido de la historia, no analiza esta situación y él sigue, porque ¿qué es lo más cómodo? Y ahí vamos a entrar al tema de la reforma fiscal. La reforma fiscal para un gobierno es un trago amargo. Pero el presidente tiene dos gobiernos, un gobierno formal y un gobierno financiado con un déficit. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo más cómodo para él? Pero eso le da un daño crónico al país. Que en vez de hacer una reforma fiscal y quitarse y enfrentar ese problema, él dice, no, me voy por endeudamiento. Y cojo, a nadie le importa. Como he estado en estos últimos 5 años, no he tenido dificultades. No he tenido dificultad. No, y se montan, desde Leonel Fernández para acá, todos. Este gobierno no es ni mejor ni peor del anterior. Todos lo hicieron. Comenzando por Leonel Fernández. Es correcto. ¿Entiendes? Todos endeudaron en este país. Y tú le preguntas, por ejemplo, yo vi una entrevista, él dijo, no, que hay que ver el crecimiento del PIB en mi gobierno. Sí, está bien. Tu crecimiento del PIB matizado con el endeudamiento que hicieron todos los gobiernos, se endeudaron para mantener un PIB. Entonces, los resultados finales del PIB, ¿qué son? A la clase media no tenemos ningún resultado. Nosotros nada más servimos para pagar impuestos. Entonces, yo creo que tiene que haber una reflexión. Si el gobierno sigue con esa política, que es mentira lo que dicen, Estados Unidos se puede endeudar, puede darse el lujo, y Japón, por lo voluminosa esa economía, es la economía más grande del mundo, de tener déficit así. Ahora, una economía como nosotros tan pequeña. Y déjeme decirle, para desmontar eso, mire, ¿usted sabe a cuánto asciende ahora mismo el pago de intereses más amortización del capital actualmente que tenemos nosotros? Ahora mismo son 10.200 millones. Eso es un tercio de los ingresos que tenemos nosotros que se reciben. O sea, nosotros tenemos esos pagos ya es el 30% de los ingresos que tenemos. Entonces, de seguir así con esa misma tendencia, en el corto plazo, el problema el gobierno funciona bien en el corto plazo. El problema es qué se va a diferir para el futuro. ¿Quién va a coger esa carga? Nosotros. Sí. Roberto, y quizás diríamos, esa política de endeudamiento que han tenido los gobiernos de Leonel desde el 96 para acá, si bien es cierto, es preocupante por lo que nos acaba de decir, no es menos cierto que República Dominicana ha sido reconocida por los organismos internacionales como una de las economías más sólidas que hemos tenido desde ese inicio, 96 para acá. Inclusive nuestra economía ha estado creciendo por encima del promedio de América Latina. Estuve yo verificando un ranking de las principales economías y estamos, creo, en el lugar entre 11 y 12, por encima inclusive de Venezuela y otros países grandes, quizás más grandes que nosotros. O sea, no habría una contradicción. O sea, si realmente vamos por el camino equivocado, ¿cómo es que los organismos internacionales y además los mercados internacionales a la hora de colocar bonos del gobierno, instrumentos de deuda, se tiene República Dominicana como un modelo de crecimiento? Bueno, yo le voy a contestar. Sí. Excelente pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que vernos en retrospección, porque con todo ese final, ¿usted sabe a cuánto asciende
¿Cuánto ha sido? Yo calculé el monto del déficit fiscal que ha sido financiado con deuda, Sí. porque no pueden meter en orgánico el gobierno. ¿Usted sabe a cuánto asciende ahora mismo el monto del déficit fiscal? Anda alrededor de un promedio, porque varía mucho, anda alrededor entre 40.000 a 49.000 millones. Eso significa el 52% de la deuda. Entonces te dice, pero para yo tener un crecimiento del PIB, porque cuando usted va a la población, usted dice, Sí. ¿dónde está el beneficio? ¿Quién se beneficia? Bueno, hay una élite que se benefician. Los grandes bancos, la zona franca, los constructores del gobierno. O sea, hay grupos, se estimula la economía, pero al final, ¿para qué sirve eso? Incrementar el PIB, ¿para qué sirve eso? Si en términos, yo no me voy para afuera, yo me voy aquí mismo localmente. Sí. En términos de la población nuestra, eso no es, yo no veo las ventajas, ¿entiendes? Bueno, se pueden crear algunos empleos, pero la comida en este gobierno la comida tiene un 40% más. Entonces, ¿dónde están los beneficios? Excepto del beneficio. El salario no ha crecido en ese El salario no ha crecido. El gobierno tiene una situación desde el año 2017. Usted sabe lo que establece el profesor el artículo 327, el ajuste fiscal de los salarios, Sí. que son 15.000 millones al año. Lo que hemos tenido es, para los asalariados, ahora mismo lo que establece el artículo 296 de las tarifas, ahora mismo nosotros podríamos tener una exención de 50.000 pesos, que bien le hubiese... Y siguen los 34. Y siguen los 34. No, porque el gobierno también hay que ver la situación del gobierno. El gobierno no tiene tampoco. Pero cogió, se partió por lo más fino. Y todas esas cosas la gente la ignora, ¿entiendes? Bueno, pero entonces cuando vemos la proporción, o sea, yo estoy preocupado por ese déficit fiscal, por el tamaño de esta economía. O sea, porque nosotros nos comparamos con Estados Unidos. Oye, Estados Unidos es el dueño del dólar. Sí. Ellos emiten inorgánico, a nadie le importa. No. ¿Entiendes? De hecho, por cada dólar que emite Estados Unidos, ellos tienen una ganancia de 1.10%, nada más por emitir la moneda. Entonces yo creo que una economía como nosotros, que tiene tantas variables, o sea, nosotros estamos cimentados en el turismo. El turismo no es una variable sólida, es servicio. Ni duradera. Ni duradera. O sea, esa base es muy frágil. Entonces, la sostenibilidad fiscal nuestra es muy frágil por una economía tan pequeña y tan dependiente de Estados Unidos como somos nosotros. O sea, que tenemos lo que se llama la sostenibilidad fiscal nuestra. Eso hay que estudiarlo y hay que analizarlo porque yo no me imagino este país con $100.000, con 100.000 millones en deuda. Es más o menos un 76% del PIB en el futuro. Ese sería. Sí. Roberto, el tiempo en televisión es corto. Nos quedan muchos temas por tratar, o sea que tendríamos una pendiente, una nueva entrevista con usted. Así que le agradecemos que haya aceptado la invitación y amigos televidentes, nos vemos la próxima semana.